buenos días, familia. Aquí seguimos un día más, una mañana más de lunes para seguir compartiendo y estudiando la bendita y la poderosa palabra de nuestro buen Dios. Acercándonos ya al 2026, terminando este año, pero lo hacemos con la misma ilusión que al principio. Lo hacemos con ese deseo de seguir aprendiendo la bendita, poderosa palabra de nuestro buen Dios. Vamos a leer este versículo 3 que nos corresponde hoy del Evangelio de Mateo, capítulo 24, que así nos dice: Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? El viernes de la semana pasada comenzábamos a estudiar este capítulo 24, viendo cómo los discípulos de Jesús se acercaron a él para mostrarle los edificios del templo. Y hemos visto cómo, lejos de sorprenderse, la respuesta del Señor fue anunciarles, fue decirles que todo eso iba a ser derribado y que no va a quedar piedra sobre piedra. Y a partir de este versículo 3 en adelante, vamos a dar comienzo, o se va a dar comienzo, al último gran discurso público de Jesús. Un mensaje que va a estar centrado en lo profético. Un mensaje que va a estar centrado en las cosas que han de suceder. Es un mensaje donde se nos va a mostrar cómo será el fin del siglo, el fin de este siglo. Pero recordemos que la palabra evangelio significa buenas noticias. Por lo tanto, todo lo que nosotros vamos a ver, todo lo que nosotros vamos a estudiar de aquí en adelante, durante varios meses que nos va a llevar este estudio, siempre tenemos que tener claro, tenemos que tener presente que aunque haya cosas que nos puedan preocupar, incluso asustar, el propósito de Jesús nunca fue que tengamos miedo. Es más, fue todo lo contrario. El propósito del Señor Jesucristo con este mensaje es preparar, es llenar de esperanza a todos aquellos que creemos en Él. Lo que vamos a escuchar de aquí en adelante en los próximos meses no es un discurso profético para sembrar el pánico. Tampoco es para despertar como una curiosidad morbosa por el futuro. El propósito de todo lo que el Señor va a decir es formar discípulos maduros. Es crear en el discípulo un carácter firme para que en medio de los cambios que este mundo va a tener, que este mundo va a experimentar, nuestra fe nunca tambalee. Y quiero dejar esto claro porque muchas veces, a la hora de querer interpretar, a la hora de querer entender la Biblia de una manera fiel, de una manera correcta, va a haber textos que, son impactantes. Hay versículos que parecen ser muy fuertes. Es que de hecho lo son. Pero el creyente siempre tiene que tener como base, el creyente siempre tiene que tener como cimiento que todas estas cosas han sido escritas para que creamos que Jesús es el Cristo y para que creyendo en Él podamos tener vida eterna en su nombre. Así lo deja bien claro en el Evangelio de Juan, allí en el capítulo 20 y en el versículo 31. Lo más hermoso de estos capítulos es que a pesar de todo lo que sucede en medio, lo bonito es que ya conocemos el final. Permíteme este ejemplo, que puede ser seguramente que no sea el mejor. Esto es como cuando vemos una película donde todo se complica en el medio, ¿verdad? Donde la trama se complica, pero tiene un final bonito. Tiene un final, esa película, lleno de esperanza. Pues esto es lo que va a suceder con esos dos capítulos, el 24 y el 25, que ahora tenemos por delante. Te adelanto desde ya que todo este discurso, toda esta enseñanza de Jesús no va a terminar en un caos, en un caos para todos aquellos que creemos en Jesús. El final de esto es anunciarnos el regreso de Jesús. Todas las señales que el Señor nos va a revelar en estos dos capítulos es para prepararnos para, como dice el versículo 37 de este capítulo 24, prepararnos para la venida del Hijo del Hombre. Es decir, para el regreso de Jesús.
Por eso vamos a ir paso a paso, para poder entenderlo, absorberlo absolutamente todo y que no se nos quede ninguna duda. En este tercer versículo, lo que encontramos es a Jesús sentado en el Monte de los Olivos, que es donde se va a llevar a cabo todo este discurso, se va a llevar a cabo todo este mensaje, en el Monte de los Olivos. Ahora bien, en la cultura judía, el hecho de sentarse no siempre era sinónimo de querer descansar, sino que muchas veces alguien se sentaba para mostrar autoridad a la hora de enseñar. En esta ocasión, Jesús estaba sentado de la misma manera que un maestro se sienta, porque lo que va a hacer es enseñar desde la serenidad. Jesús va a enseñar desde la tranquilidad. Y creo que es la mejor manera de comenzar este discurso. Porque, como te acabo de decir ahora, lo que nos vamos a encontrar ahora en adelante son momentos muy caóticos que van a suceder. Pero mientras los tiempos se agitan y parece como que todo se va a salir de control, todo se va a descontrolar, Jesús permanece sentado. Jesús en todo momento nos va a transmitir esa paz, nos va a transmitir esa seguridad. Y aunque el futuro asuste a mucha gente, el Señor permanece tranquilo. Y creo que es muy importante recordar la postura que Jesús tiene durante todo el estudio que vamos a hacer de estos 2 capítulos para que no caigamos en ningún momento en el pánico, para que no caigamos en la desesperanza. Nos dice el texto que los discípulos se le acercaron aparte. Claro, si nosotros solo tuviésemos el Evangelio de Mateo, si solo leyéramos este Evangelio, podríamos pensar que fueron todos los discípulos, los 12. Pero gracias a Dios que nosotros no tenemos 1 ni 2, sino 4 evangelios donde podemos contrastar y ampliar información. Lo que quizá un evangelio no dice, otro sí lo dice. Y lo que quizá un evangelio dice, el otro lo amplíe, añada más información. Y cuando nosotros nos vamos en esta ocasión hasta el Evangelio de Marcos, allí en el capítulo 13 y en el versículo 3, allí nos vamos a encontrar que no fueron todos los discípulos que se acercaron a Jesús. No todos se acercaron para preguntarle, sino que Marcos nos deja claro que fueron 4. Y esos 4 son Pedro, Juan, Jacobo y Andrés. Y aquí puede ser que surja la primera pregunta. ¿Cómo es posible que fueron estos 4 discípulos los que le preguntaron a Jesús y los que recibieran esa respuesta de Jesús, pero luego sea Mateo quien escriba esto? Bueno, esto es muy fácil, esto es sencillísimo de responder. Que Mateo no haya estado presente en este discurso no significa que estos 4 discípulos no le hayan podido compartir absolutamente toda la información con fidelidad. Recuerda que, como dice la Biblia en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, versículo 42, la iglesia crecía perseverando en la doctrina de los apóstoles. Jesús nunca escribió un libro. Jesús nunca escribió un evangelio. Todo lo que nosotros conocemos, todo lo que nosotros sabemos acerca de Jesús es a través de otras personas. Es más, te digo algo que quizá no sabías. El Evangelio de Marcos realmente no es el Evangelio de Marcos. Marcos simplemente copiaba lo que Pedro decía. Marcos relata, Marcos recoge lo que Pedro enseñaba, lo que Pedro decía. Pero que uno no haya sido testigo de algo no significa que no se pueda hablar de ese algo. Lo único que nosotros tenemos que tener claro, lo único que nosotros tenemos que tener presente es que la fuente sea verdadera. Que el origen de esa información sea verdadera. Y en este caso, Mateo, es verdad, no estuvo presente en este discurso en el Monte de los Olivos, pero Pedro, Jacobo, Juan y Andrés le transmitieron esta información a Mateo y ellos 4 sí eran una fuente verdadera, porque habían sido testigos presenciales de toda esta enseñanza, de todo este discurso. Y por último, antes de terminar, me gustaría resaltar la palabra aparte. Date cuenta de una cosa. Mateo nos dice que los discípulos se le acercaron a Jesús
aparte. Y esto nos enseña que las revelaciones más profundas Jesús las transmitió en la intimidad. Si nosotros queremos aprender de Jesús, tenemos que tener intimidad con Jesús. Hay cosas que no se aprenden en público. Hay cosas que no se aprenden en conjunto. Hay cosas que solo se aprenden en la intimidad. Tenemos el claro ejemplo en este mismo Evangelio de Mateo, cuando nos vamos hasta el capítulo 13, cuando allí encontramos a Jesús hablando en parábolas. Él está hablando a todas las personas, a la muchedumbre, y lo está haciendo a través de parábolas. Pero en el versículo 36 dice que cuando fue despedida la gente y se quedó a solas con sus discípulos, fue a ellos a quienes les explicó el significado de las parábolas. Bueno, hasta aquí lo que hemos aprendido de este versículo 3 del capítulo 24 son tres cosas principalmente. Lo primero que hemos visto es que Jesús predicó este mensaje para preparar, para afirmar la fe de sus discípulos. Lo segundo que hemos visto, lo segundo que hemos aprendido es que Mateo, aunque no fue un testigo presencial, su testimonio es 100% válido. Y tercero, que las verdades más profundas siempre son reveladas en la intimidad con Dios. Bueno, mañana, Dios mediante, vamos a seguir viendo este versículo porque hoy evidentemente no nos ha dado tiempo y quería dejar esta base, quería dejar este cimiento para que lo pudiésemos comprender, porque todo lo que tenemos de aquí en adelante hay que entenderlo bien. Mañana, Dios mediante, vamos a seguir tratando este versículo 3. En esta mañana vamos a orar. Señor, te damos las gracias porque tú eres bueno. Gracias por guardarnos. Gracias por bendecirnos, Señor. Gracias porque tú eres bueno. Oramos en el nombre de Jesucristo para que puedas bendecirnos en este día, en esta semana, en estos últimos días del 2025. Bendícenos, Señor. Que todo esté bien. Que como siempre lo has hecho a lo largo de todo este año, que sigas permaneciendo fiel a nosotros. Gracias, Señor. Y oramos para que también nosotros podamos ser fieles a ti. Gracias te damos, mi Dios, por todo lo que estás haciendo y gracias por todo lo que vas a hacer en el nombre bendito de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga. Nos vemos mañana martes, Dios mediante, para seguir compartiendo y estudiando la bendita y poderosa palabra del Señor. Sabes que los lunes me gusta pedirte que por favor me hables de qué se predicó ayer en tu culto, probablemente ya el último culto del año, que me expliques, me digas qué se predicó, qué se enseñó, qué te llamó la atención, cuál fue el versículo, cuál fue el título. Háblame, enséñame sobre esa predicación y así podemos aprender todos juntos. Nos vemos mañana martes, Dios mediante, para seguir compartiendo el mensaje del Evangelio. Dios te bendiga.